Revelaron la verdad sobre mí el mismo día en que mi madre volvió a casarse. Y no fue la celebración que yo había imaginado. Me llamo Elena Cruz, y en aquella boda descubrí que nunca había sido realmente reconocida como parte de la familia. Desde los susurros sobre mi padre ausente hasta las cartas secretas escondidas, cada pista me empujó a cuestionar todo lo que había creído. ¿Por qué mi propia madre y mi padrastro guardarían una verdad tan dolorosa durante tanto tiempo? Y dime, ¿qué harías tú si en una fiesta familiar de repente descubrieras que siempre habías sido la extraña? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu respuesta. Las campanas repicaron largas y claras, como si cada golpe confirmara un pacto que no incluía mi nombre. El incienso todavía flotaba bajo las bóvedas de la iglesia de piedra, y el murmullo de los invitados corría por los bancos como un río bajo. Elena no es hija de sangre. Oí detrás de mí, en un susurro que quiso ser discreto y se me clavó entre las costillas. No me giré. Sonreí con los labios cerrados, como he visto hacer a mi madre cada vez que la vida la empuja contra la pared. Desde niña, cuando preguntaba por mi padre, mamá hacía ese gesto suyo de ordenar servilletas y mirar una ventana que no tenía vistas. Ya hablaremos, cariño, prometía, y el tema se deshacía en el vapor de la cocina. Hoy, vestida de blanco roto y jazmines, tomada del brazo de Javier, parecía haber encontrado por fin la forma de no tener que hablar jamás. Yo, con un vestido azul que me apretaba en la espalda, me repetí: conserva la calma, sin lágrimas, sin escena. Afuera, en el patio de losas, las mesas estaban cubiertas de manteles de hilo y pequeños ramos de azahar. Un camarero repartía copas de fino y trocitos de jamón. La gente reía afónica, como si el calor de Granada hubiera derretido la prudencia. Detrás del coro de felicitaciones distinguí a mi tía Rosa, de pie junto a una columna, observándome con una ternura que me dio miedo. Me acerqué, dispuesta a abrazarla, pero ella solo apoyó una mano breve en mi antebrazo y dijo despacio: «Respira, niña». Lo dijo como quien ha visto un golpe venir desde lejos. Mi madre evitó mi mirada cuando le ofrecí un vaso de agua. Se aferraba al ramo como a un salvavidas, y a mí me tocó la vieja tarea de hacer de hija ejemplar, saludar, agradecer, sostener la sonrisa. Javier, impecable, hablaba de proyectos, de la casa nueva, de viajes. Yo asentía para no flaquear. Entre los regalos apilados en un banco había bolsas con tarjetas, lazos, papeles brillantes. Alguien me pidió que las acercara al coche y yo cumplí, encadenando la cortesía a mi respiración. Entonces, al levantar una bolsa ligera, noté algo duro y rectangular rozar mi muñeca. No sé por qué lo saqué allí mismo, quizá porque necesitaba un ancla. Era una fotocopia sobre papel barato, doblada en dos. «Registro civil», leí en el encabezado, y el mundo hizo un ruido bajo como de puerta mal cerrada. Reconocí mi nombre completo, la fecha, el barrio donde nací. Bajé la vista a la línea del padre. Estaba vacía. No un tachón, no un nombre ilegible. Vacía como una ventana sin cristal. Sentí el pulso en las orejas y supe que si levantaba la cabeza, mi rostro me delataría. Volví a doblar el papel, despacio, y lo guardé dentro del programa de la ceremonia. «¿Qué haces por aquí, hija?», preguntó Javier con su voz de anfitrión, reapareciendo con 2 copas. «Nada, llevar estos paquetes». Mi voz salió correcta, como si perteneciera a otra. Él me sonrió con una cordialidad aprendida. «Hoy es para celebrar. Las preguntas, otro día». Clavó la vista un segundo en las bolsas, como quien inventaría una excusa si algo cayera al suelo. Yo me aparté y dejé que la corriente de gente nos separara. Busqué a mi madre. Estaba rodeada de amigas, riendo con un brillo nuevo que me dolió. Al cruzar nuestras miradas, ella giró hacia una bandeja de pasteles,
Pensé en todas las veces que su silencio nos había salvado de discusiones pequeñas y nos había condenado a secretos grandes. Pensé en el lugar que ocupa una hija cuando los adultos pactan su futuro sobre la mesa del comedor. Pensé y no dije nada. Rosa apareció a mi lado con un abanico estampado. ¿Estás bien? Asentí, pero mis dedos apretaron el programa hasta marcarlo. ¿Te han dicho algo? Insistió. Negué. Ella quiso decir algo más, pero alguien la llamó desde la mesa del brindis. Antes de irse, dejó caer una frase como una llave. Hay papeles que se guardan en los lugares más tontos. Me quedé mirando las bolsas, las cintas, las tarjetas con caligrafías alegres y supe que el día había cambiado de rumbo. Volví a abrir la fotocopia cuando pude, detrás de la capilla lateral, donde el fresco de una virgen gastada me miraba sin juicio. La columna Padre seguía siendo un pozo en blanco. El papel tenía una esquina rota. Alguien lo había usado y escondido como quien empuja el polvo bajo la alfombra. Me temblaban las manos, no de rabia todavía, sino de la certeza de encontrarme frente a la forma exacta de mi vacío. No pasa nada, me dije, y la frase se me rompió por dentro. Respiré hondo. Nadie debía ver mi confusión. Si de verdad había un hueco en la historia, yo necesitaba llenarlo con algo más que rumores. Guardé la fotocopia entre el forro del bolso y regresé al patio, donde el coro ya pedía a gritos un brindis. Javier alzó la copa, habló de nueva familia, de esperanza. La gente aplaudió. Yo sonreí con los dientes y con la espalda muy recta, como si una línea invisible me sostuviera. Fue entonces cuando la vi, sentada al final de la mesa, de perfil, una mujer que no recordaba de las fotos ni de los veranos. Vestido marfil, un collar de perlas pequeñas, las uñas sin pintar. No hablaba, miraba, y me miraba a mí, no con curiosidad, sino con reconocimiento. Cuando nuestras miradas se encontraron, levantó apenas la copa, como quien saluda a un viejo secreto. Inés, dijo alguien a mi lado, y el nombre se quedó vibrando, ligero y frío, encima de los platos. Yo aparté la vista para no desnudar mi susto. En el borde de la mesa, la fotocopia de mi nacimiento quemaba contra mi piel. No sabía todavía qué escondía mi madre, qué esperaba Javier, qué quería Inés. Pero supe que a partir de esa tarde yo no volvería a pedir permiso para hacer preguntas. Guardé el papel como se guarda una evidencia y caminé hacia la luz del patio, donde las risas seguían, ajenas, como si nada se hubiera roto. La noche después de la boda, la casa nueva olía a pintura y pan con tomate. Javier había puesto una mesa larga con mantel blanco y 3 botellas de tinto abiertas. Inés se sentó junto a mi madre como si ese sitio le perteneciera. Le acercó la silla, le acomodó un mechón y dijo algo en voz baja que la hizo reír. Una risa corta, cansada. Yo me senté enfrente, con la sensación de haber llegado a una casa donde todo tenía dueño, salvo mi silla. Tortilla, aceitunas, jamón, croquetas. Las copas tintinearon. Felicité a los recién casados con una voz que no parecía mía. Javier habló de la mudanza y de un viaje a Cádiz. Inés tomó la mano de mi madre y luego me miró como si midiera una distancia. «Hay secretos», dijo al servir vino, «que es mejor dejar en paz, no por falta de amor, sino para cuidar lo que importa». No me miró. Dejó la botella con la etiqueta hacia mí, gesto pulcro, calculado. En el forro de mi bolso, la fotocopia de mi nacimiento parecía arder. La casilla del padre, vacía, volvió a abrirse en mi cabeza. Partí pan y lo mojé en aceite. «Desde hoy», intervino Javier, «no tendrás que preocuparte por trámites ni papeles. Concéntrate en tus estudios. Déjanos lo demás». El plural me rozó en frío. Mi madre se ocupó del pan y evitó mis ojos con una precisión ensayada. Yo comí despacio. Hice preguntas neutras sobre la casa y los vecinos. Quise que la charla no tropezara.
Entre platos, observé a Inés moverse como si conociera cada cajón. Trajo sal sin preguntar. Indicó a Javier dónde guardar el vino. En el pasillo, 2 fotos nuevas, mi madre y Javier en la playa, y otra bajo la lluvia con Inés sosteniéndoles el paraguas. El polvo en el marco decía que las colgaron deprisa. Cuando me ofrecí a llevar platos a la cocina, Inés me siguió. Abrió un cajón, sacó un paño, limpió una mancha invisible. «Hay cosas que no se escriben en papeles», comentó. No respondí. Oí cubiertos y un rumor de familia que cambiaba sin preguntarme. Al final de la cena, Javier propuso café. Me excusé para ir al baño. El pasillo olía a lavanda. La puerta del dormitorio de mi madre estaba entornada. No pensé entrar. Entré. La cama recién hecha. Un chal de encaje sobre el borde. En la cómoda, un joyero abierto con unos pendientes conocidos. Al lado, un estuche estrecho atado con cinta de raso. Lo abrí. Una llave pequeña de metal, con diente gastado y un número grabado. Caja fuerte. El corazón me golpeó en los oídos. Busqué con la mirada. Nadie. La llave estaba tibia, como si alguien la hubiera tenido en la mano hace poco. En el cajón, una carpeta con facturas nuevas. Abrí el armario, blusas de mi madre, una chaqueta de Javier. Tras una caja de zapatos, una loseta del zócalo tenía una muesca. Se movió 1 milímetro. No forcé. Guardé la llave en el bolsillo interior de mi chaqueta. Devolví el estuche a su sitio, con la cinta paralela al borde. En el espejo del pasillo vi a alguien que por fin entendía que la verdad no pide permiso. A veces se abre con una llave pequeña y manos firmes. Regresé a la mesa. Inés sostuvo mi mirada un segundo, como si notara que algo había cambiado. Javier contaba un chiste del trabajo. Mi madre sonreía agradecida a la normalidad. Abracé la taza de café con las 2 manos para que no se notara el peso en el bolsillo. Al recoger, Inés se puso a mi lado. «De verdad, Elena, hay historias que hacen menos daño si no se remueven. Y hay historias», le dije, «que no curan si no se abren». No discutimos. Tintineó la porcelana. La noche se cerró tras la ventana. La palabra «caja fuerte» empezó a repetirse como un paso de baile. Sabía que el metal detrás de la loseta guardaba más que papeles. Guardaba la versión de mi vida que me negaron. Antes de irme, abracé a mi madre un segundo más de lo habitual. Le acomodé el chal y sentí una arruga nueva bajo los dedos. Pensé en la llave, en la casilla vacía, en la frase de Inés que llegaba tarde. Bajé la vista para proteger mis pensamientos. De camino a casa, con el barrio apagándose, me prometí algo sencillo. Ese cajón de hierro me debe una respuesta, y la voy a buscar. El cuarto se encogió. La luna recortó el marco de la ventana. Volví a la carta. Nos conocimos en la Feria de Abril, en Sevilla. Éramos jóvenes. Regresé a Granada con miedo a las miradas. Él intentó venir, escribía. Yo elegí callar. La tinta pesaba. Junto a la carta, una fotografía. Farolillos, una pareja girando. Reconocí a mi madre por la risa y al hombre de perfil oscuro por un parecido que quise creer. Al dorso, Feria de Abril, Sevilla. La dejé sobre el colchón y abrí el estuche. Un cuaderno pequeño con tapas gastadas. En la primera página, 3 frases a lápiz. No confundas lealtad con silencio. No dejes que te arrebaten la verdad. Si vienen con caricias para encerrarte, abre la ventana. La letra era de mi madre. Desde el segundo folio, otra mano tomó el relevo, más angulosa, con una M que se estiraba. M. El grafito manchó mis dedos. Pasé hojas con cuidado. Hallé recibos de hostal, una entrada de la feria, un mapa de Triana doblado y una ficha bancaria con mis iniciales en la esquina. E.C. Alguien había pensado en mí antes de que yo supiera pronunciarme. Sentí vértigo. La carta seguía.
Si eliges saber, no pidas permiso. Tu historia no ofende a nadie. Cuando te pidan no remover el pasado, recuerda que algunas heridas cierran con luz. Habría querido oírlo en su voz y no en tinta, pero la tinta no tartamudea. En la última hoja, el nombre Miguel aparecía 3 veces, cada una más apretada. La tercera temblaba. Pasé la yema sobre el trazo como si pudiera alisar el miedo de quien escribió. El nombre, tan simple, movía de sitio mis preguntas. ¿Dónde estaba él? ¿Sabía que yo existía? Abrí el sobre restante. Contenía un recibo de consignación a mi favor, nunca cobrado, y una nota breve. Perdona el tiempo perdido. El pecho me dolió en un lugar exacto, como si alguien hubiese dejado ahí un alfiler. El piso crujió en el pasillo. Un paso, luego otro. Guardé la foto en el cuaderno, cerré la carpeta y mantuve la caja abierta, a la vista. La puerta se abrió un palmo. La luna dibujó el perfil de Inés antes que su voz. ¿Qué estás buscando, Elena? No me levanté. Apreté la carta contra el pecho. La miré con la serenidad que me faltó otras veces. No repetí su frase. No pedí disculpas por estar en la habitación de mi madre buscando a mi padre. La verdad, dije, solo eso. Inés ladeó la cabeza, midiendo. La luz la dejaba en penumbra y me dejaba a mí en el radio frío de la ventana. No avanzó. Su silencio, por primera vez, no me dictaba nada. Metí la llave en el bolsillo y respiré hondo. Mañana, dijo al fin, hablaremos. No hagas nada de lo que puedas arrepentirte. Ya me arrepentí bastante, respondí. Esta vez no. Se fue. El cuarto recuperó su tamaño. Recoloqué la loseta, dejé la caja a medias oculta y me senté en la alfombra. Afuera ladró un perro. Repetí el nombre en voz baja, Miguel, como quien prueba una palabra que siempre estuvo en la lengua y por fin se atreve a salir. Guardé la carta donde antes faltó coraje y me quedé mirando la franja pálida de la luna sobre la colcha. Ya no era una niña, y la historia, por fin, me pertenecía. El amanecer olía a pan recién hecho y a lluvia que no acababa de caer. Fui a la plaza antes de que el bullicio la llenara. El café de la esquina, con sus sillas de mimbre y toldo verde, ya tenía la puerta entreabierta. Detrás del mostrador, Rosa, la hermana menor de mi madre, secaba tazas con un paño a cuadros. Me vio y alzó una ceja, mitad sorpresa, mitad comprensión. No hubo abrazos largos ni exclamaciones, solo el gesto breve de quien guarda historias en cajones pequeños. «Siéntate», dijo. «Hoy el café va por mi cuenta». Me acomodé junto a la ventana. Saqué del bolso el sobre con la carta de anoche, esa que nombraba a Miguel como posibilidad y herida. No la puse sobre la mesa. Bastó con posar la mano encima, como si el papel tuviera pulso. Rosa dejó 2 tazas y un plato con galletas de anís. Esperó a que yo empezara. ¿Lo sabías?, pregunté al fin. ¿Sabías de Miguel? Sus ojos se movieron hacia la plaza, donde 2 niños empujaban una pelota contra los adoquines. Respiró hondo. Supe lo necesario para seguir queriendo a tu madre sin juzgarla, dijo, y supe que él quiso hacer lo correcto. Me contó despacio, midiendo cada frase. Miguel había aparecido en Granada meses después de la feria. Había buscado a mi madre con una carta. Quiso hacerse cargo. Según Rosa, incluso preguntó por mí cuando era bebé, pero entonces todo era complicado. Mi madre temía las lenguas largas, temía que su vida se rompiera otra vez. Dejó que el silencio cuidara lo que le quedaba. Miguel no desapareció por cobardía, añadió. Lo echaron a un costado, y eso también duele. La escuchaba con la taza entre las manos, intentando que el calor me hiciera sitio por dentro. Rosa miró hacia la puerta, comprobó que nadie entraba y sacó de su bolso un sobre manila gastado. «Esto te lo debía hace años», dijo. «Pero tu madre me pidió esperar hasta que Elena lo pidiera con la mirada». Abrí el sobre.
Dentro, una fotocopia de un documento antiguo. El encabezado llevaba el nombre de mi abuelo y una fecha borrosa. En el cuerpo del texto, una cláusula añadida a mano hablaba de reparto equitativo a los descendientes y mencionaba, con letra segura, a Elena C. Sentí como la sangre me subía a los oídos. Volví a leer mi nombre como si no fuera mío. Es una copia de un testamento anterior, explicó Rosa. Tu abuelo quiso que nadie quedara fuera por capricho. Tu madre guardó el original en su día, luego... La vida cambió de dueños y de llaves, pero yo me quedé con esta copia por si la memoria se torcía. Toqué el papel con la punta de los dedos. La tinta fotocopiada no tenía relieve, pero sus palabras pesaban como si alguien las hubiese escrito esa mañana. Por primera vez, mi nombre ocupaba un lugar que no dependía de rumores ni de favores. Rosa, musité, si esto existe, ¿por qué ahora todos actúan como si yo fuera un estorbo? Rosa apretó los labios. Porque Javier quiere un relato sin aristas y porque Inés sabe contarlo con voz suave, dijo. Y porque algunos prefieren la comodidad a la verdad. Te advierto algo, no van a dejarte en paz. Te querrán cansada, confundida, agradecida por migajas. Me inclinó la fotocopia hacia la luz para que la viera entera. Llévala contigo, pero no la enseñes a la ligera, añadió. Escoge el momento. Asentí. Quise preguntarle si conocía a Miguel en persona, si alguna vez habló con él, si todavía vivía en Sevilla o en otra ciudad. Antes de abrir la boca, Rosa puso una mano sobre la mía. Te hablaré de él cuando estés segura de ti, dijo. Primero ancla tu nombre. Luego iremos a por el resto. Guardé la copia en el bolso, detrás de la carta y de la foto de la feria. Afuera, el sol empezaba a abrirse paso entre nubes bajas. El café olía a canela. Por un instante pensé en volver a casa, cerrar la puerta, meterme en la cama y posponer el mundo. Pero el tacto del papel en el bolso me enderezó la espalda. Gracias, le dije. No por los papeles, sino por creerme. No te creo a ciegas, sonrió. Te reconozco. Nos quedamos un rato en silencio, mirando la plaza despertar. Cuando me levanté para pagar, Rosa negó con la cabeza. Me acompañó hasta la puerta y, antes de soltar el pomo, acercó los labios a mi oído. Elena, no vayas sola a ningún sitio donde te llamen para aclarar las cosas. Si quieren claridad, que vengan a la luz del día. Asentí. Crucé el umbral con la sensación de que el suelo encajaba un poco mejor bajo mis pies. Me giré hacia la ventana del café para despedirme y entonces la vi. Sentada en la terraza, bajo el toldo verde, Inés sostenía un periódico abierto. No pasaba página. Miraba sobre el borde del papel, no me costó notarlo. Al advertir que yo la miraba, bajó los ojos y fingió leer. El viento movió el borde del diario, descubriendo por un segundo la curva de una sonrisa sin alegría. Me puse el bolso al hombro y apreté los dientes. No era una casualidad, no lo había sido nunca. Di un paso hacia la plaza, otro hacia la sombra del naranjo, sintiendo en el forro del bolso el crujido de la copia. Seguí caminando, como si no la hubiese visto, sabiendo que cada paso me llevaba más lejos de la niña sin respuestas y más cerca de mi propio nombre. Los rumores me alcanzaron antes de que se apagara la última vela del patio. Elena vive a costa de Javier, repetían las tías y los primos. Fingí no oír, pero cada sílaba rascaba. Por la tarde, mi madre anunció una reunión para aclarar malentendidos. Sonó a tregua vigilada. El patio olía a albahaca y piedra caliente. Las sillas formaban un círculo. Inés llegó con un expediente bajo el brazo, de negro sobrio. Javier le cedió la cabecera. Mi madre apretaba una servilleta. Tía Pilar, los gemelos, el tío Sergio, todos esperando un veredicto. Iré al grano, dijo Inés, abriendo el expediente. Elena contrajo una deuda.
Javier la cubrió. Aquí está el documento. La hoja llevaba mi nombre, un sello borroso y una cifra. El impulso fue arrancársela. Me obligué a respirar. Ese papel no es mío, dije, y puedo probarlo. Javier alzó la mano pidiendo silencio. Nadie te ataca, murmuró. Solo pedimos responsabilidad. Responsabilidad es no mentir, contesté. Busqué a Rosa con la mirada. Se acercó, tomó la hoja y siguió la firma con el dedo. La caligrafía no es de Elena, afirmó, y el número de cuenta tiene un dígito cambiado. Inés sonrió sin enseñar dientes. Las copias deforman detalles, replicó. El original existe. ¿Dónde? Pregunté, porque yo tengo mis movimientos. Saqué el teléfono, abrí la aplicación del banco. No había ninguna salida por ese importe ni en esa fecha. Acerqué la pantalla a la mesa e hice fotos del historial. También fotografié la hoja de Inés, el sello, la hora. Aquí están mis registros, dije. Además, ese sello es de un formato que el banco dejó de usar hace 2 años. Rosa asintió. Mañana pido certificación, añadió. Si hay falsificación, saldrá. Las sillas crujieron. Tía Pilar se tocó el collar. El tío Sergio, que nunca se moja, propuso. Conviene traer el original, así nadie sospecha. El brillo de Inés se apagó un segundo. Luego cerró el expediente. Entren en los papeles que quieran, dijo. Yo defiendo la memoria de Miguel y la estabilidad de esta casa. Elena no entiende el esfuerzo de Javier. Rosa me rozó el brazo. Ya probaste el punto, sugería su gesto. Mi madre seguía muda. No vengo a dividir, dije. Vengo a que mi nombre no se pise. Tu nombre no está en ninguna parte, soltó alguien. Guardé el móvil, pero antes dejé constancia. Fotos del documento y del número de expediente. Grabé en audio la lectura de Rosa. Javier golpeó con los nudillos la mesa. Basta. Elena busca atención. Está dolida por decisiones tomadas. Estoy dolida porque me inventan deudas, repliqué. Una mentira con membrete sigue siendo mentira. El silencio cambió de lugar. Ya no pesaba sobre mí, sino sobre Inés. La tía que me llamaba la niña me miró distinta. Los gemelos callaron. El tío Sergio apartó el vaso. Habrá que revisar con calma, dijo tía Pilar. No es poca cosa. Por mí, adelante, sonrió Inés. La verdad no teme a la luz. El peso del móvil dejó de ser estorbo y se volvió herramienta. Miré a mi madre. Por primera vez en meses no bajó la vista. Pensé que todo quedaría aplazado, pero Javier se inclinó hacia adelante. No os equivoquéis, dijo. Elena quiere ruido, no trae soluciones, quiere destruir. Si pedir pruebas es destruir, entonces sí, contesté. Prefiero la incomodidad a la mentira. Nadie aplaudió. Sin embargo, varias miradas resbalaron de mí hacia Inés. Esa fue mi pequeña ganancia. La duda cambió de dueño. Cuando el círculo se disolvió, Rosa se acercó y deslizó en mi bolso un papel con el nombre de un empleado del banco y un horario. Por si te ponen pegas, susurró. Asentí. Inés y Javier quedaron un momento bajo el limonero, hablando en voz baja. Antes de irse, él lanzó su veredicto al patio. Elena solo quiere armar ruido. No la escuchéis. Las palabras flotaron sobre la fuente. Yo me quedé quieta, notando el frío del teléfono en el muslo como un amuleto nuevo. Sabía que la noche sería larga, pero también supe que desde hoy, cada acusación tendrá que mirarse en un espejo, el de mi registro bancario y el de mi paciencia. Con eso bastaba para empezar. La tarde cayó roja sobre los olivos cuando Inés convocó a toda la familia en el salón grande de la finca. Las ventanas abiertas dejaban entrar el olor a tierra caliente y mosto joven. Sobre la mesa larga, ella había alineado carpetas como si fueran platos principales. Tomó la cabecera sin pedir permiso y levantó la voz.
pulida y firme, para que nadie se perdiera una sílaba. Javier y yo respetaremos la voluntad que él me expresó, anunció. La gestión de las tierras y de la casa recaerá en mí. Así se evitarán disputas. Así lo quiso Miguel. El murmullo se extendió como viento en un trigo alto. Mi madre, María, apretó los dedos contra el brazo del sillón. Tía Rosa me miró desde el costado del aparador con esa mezcla de rabia contenida y ternura práctica. Yo me quedé de pie, apoyando la espalda en la pared encalada, y respiré para que no me temblara la voz. Si se trata de evitar disputas, dije, empecemos por mirar los papeles a la luz. Inés me sonrió con cortesía de feria. No vinimos a discutir contigo, Elena, vinimos a ordenar. Ordenar no es lo mismo que borrar, respondí. Javier carraspeó sin mirarme. Elena, dijo, nadie te excluye, pero esto requiere manos firmes. Inés se ha preparado para administrarlo todo. Yo se lo pedí. El silencio dolió más que las palabras. Saqué de mi bolso una carpeta modesta con folios impresos desde mi móvil, extractos de mi cuenta, movimientos sellados por el banco, fechas. A su lado, coloqué en una funda transparente la copia del testamento antiguo que Rosa me había conseguido semanas atrás. Las sillas crujieron. Alguien se santiguó. Aquí están mis registros, expliqué, pasando las hojas despacio. No existe la deuda que Inés presentó el otro día. Y aquí, toqué el plástico, esta copia muestra que Miguel pensó en mí, no en una tutora única, sino en repartir, en acompañar. Inés ni pestañeó. Copias y pantallazos, dijo. Nada de eso es vinculante. La realidad es lo que se habló con Javier. La realidad es verificable, contestó Rosa, dando un paso. Ese préstamo que exhibiste tiene un sello desfasado y un número de cuenta mal escrito. Lo revisamos con el banco. Un primo que casi nunca habla levantó la cabeza. Si el banco confirma, habrá que escuchar a Elena, murmuró. Inés reunió sus carpetas como quien alisa un mantel. Su elegancia empezaba a parecerme una coraza. El propósito de Miguel era proteger el legado. Yo puedo hacerlo sin sentimentalismos. Proteger, repetí, que la palabra no se me escapara. No significa atrincherarse. Mirad esto. Deslicé al centro de la mesa un folio con el detalle del día y la hora en que Inés me acusó de un pago inexistente. A la derecha, mi extracto mostraba saldo intacto. A la izquierda, la foto de la supuesta papeleta con un sello ya fuera de uso. Rosa, sin teatralidad, sacó de su bolso un breve escrito del banco. No consta operación en las fechas señaladas. No vine a pelear, añadí, mirando a mi madre. Vine a evitar que una mentira se convierta en costumbre. Javier al fin me miró. Lo vi buscar apoyo en la pared que no estaba allí. Miguel confiaba en Inés, dijo más bajo. Yo escuché sus razones. Y yo escuché las mías, pero en tinta y a tiempo, repliqué. Miguel no quería una sola mano. Eso lo dejó por escrito, aunque algunas manos intenten esconderlo. El salón respiró conmigo. Tía Pilar, que había llegado tarde, frunció el ceño hacia Inés. Un tío que debía favores a Javier evitó su mirada. Un par de primos asentían sin darse cuenta. El peso del juicio se movía de silla. Inés apoyó los codos, entrelazó los dedos y habló como si dictara una clase. Nadie ha demostrado que esa copia tenga validez, y aunque la tuviera, la gestión exige concentración. Javier me la confió. Yo la acepto. La confiaste porque te lo dijo ella, interrumpió Rosa con calma. No porque Miguel lo dejara así. Me oí a mí misma, firme por primera vez en días. No pido más de lo que me corresponde, pero no aceptaré menos. Si todo es tan claro, no temáis a una revisión abierta con el banco y con los registros del ayuntamiento. Que hablen los datos. Nadie se movió, ni el péndulo del reloj.
Incluso la luz pareció detenerse sobre el polvo en suspensión. La cara de Javier cambió. Una vacilación leve, un paso atrás invisible. La boca de Inés siguió recta, pero su mirada buscó su costado izquierdo, donde él suele esconder dudas. «La familia merece tranquilidad», dijo otra tía, «y la tranquilidad no se construye con papeles dudosos». «Por eso los traigo a la mesa», contesté, «para que dejen de ser dudosos». Javier pasó una mano por el cuello. Inés cerró sus carpetas con un gesto más brusco del que habría querido. El rumor del salón, de pronto, giró hacia mí. No era Victoria, pero ya no era Soledad. Esto cambia el tono», balbuceó Javier. «Habrá que pensar cómo proceder». «Con transparencia», dijo Rosa. Mi madre, que había permanecido muda, me miró y respiró hondo. Pensé que iba a hablar. No lo hizo. Se levantó y me puso una mano en el hombro, tan ligera que casi no la sentí. Me bastó. La reunión se disolvió en pequeños grupos que repetían mis palabras como si midieran su peso. Guardé mis folios despacio, con esa liturgia que uno inventa para no temblar. Inés se quedó entre las sombras de la puerta, esperando a que el último primo se alejara. Entonces se inclinó hacia Javier. No lo susurró para mí, pero me llegó entero, claro, frío. «Tenemos que usar el plan de reserva». Las banderitas colgaban del centro cívico y el murmullo del barrio parecía un río. Me quedé al fondo, respirando. Hoy era la presentación final de Inés, su golpe para cerrarme la boca. Entró con una carpeta roja, saludó a mi madre, se colocó junto a Javier y pidió silencio con una palmadita. Miró la sala como quien ya ha ganado. «Para cerrar rumores», anunció, «enseño lo que nadie quiere ver. Elena tiene deudas serias». Abrió la carpeta y repartió copias. Mi nombre, una cifra obscena, un sello bancario. El run run subió. Noté las mejillas arder, pero la ira llegó limpia. Miré a Lucía, asintió. «¿Puedo?», pregunté. «Claro», sonrió Inés. «Que todos vean. Tome una copia. Papel grueso, tinta nítida. Perfecto a simple vista». «Está muy bien hecho», dije, «pero no es mío». Rosa comparó hojas, ordenando mesas como maestra. Javier me observó con fastidio y curiosidad, como si buscara una grieta. Lucía alzó un sobre blanco. «Ayer verifiqué con el banco», anunció. «Ese número de operación no existe. El sello es un recorte viejo. La fecha está superpuesta». Un murmullo de sorpresa recorrió los bancos. Inés ni pestañeó. «Cualquiera consigue un papelucho», replicó. «Lo importante es proteger esta casa. Miguel me lo pidió». «Y a mí me pidió proteger la verdad», dije. Saqué la carta de mi madre y la coloqué en el centro de la mesa sin soltarla. Cuando yo aún no preguntaba, ella escribió aquí el nombre de mi padre y me pidió que no dejara que me robaran la identidad. No habla de dinero, habla de dignidad. Rosa contó con calma lo que recordaba. La intención de Miguel de reconocerme, la copia de un testamento antiguo con mi nombre para un reparto justo, fechas, lugares, personas, sin teatro. Javier tomó la deuda y la comparó con la carta del banco. Tragó. «Inés», murmuró, «esto no está bien atado». «Está más que atado», dijo ella. «No confundáis emoción con gestión». «La gestión empieza por no mentir», contesté, «y por eso traje otra cosa». Encendí el altavoz del móvil. Primero una silla, después una voz conocida. «Si difundimos que ella debe dinero, nadie la querrá al mando. Tú di que Miguel me pidió orden. Yo enseño papeles. Lo importante es apartarla». La voz de Inés, nítida. Luego Javier, más bajo. «No sé si...» Y ella, cortante. «Confía, funcionará». El silencio cayó como una manta. Se oyó el zumbido de los fluorescentes. «Eso es un montaje», alcanzó a decir Inés. «Un ensayo, una hipótesis». «Las cifras no son hipótesis», repuso Lucía. «El banco es claro». «Basta,
dijo Javier sin encontrar suelo. Me dirigí a todos. No quiero humillar a nadie. Quiero que pare esto, que paren los sellos pegados, los recortes, las historias inventadas. A mí me basta con lo que Miguel dejó y con que su nombre no se use para arrinconarme. Rosa levantó la mano. Yo estuve cuando Miguel firmó una carta privada pidiendo supervisión compartida, no una sola mano. Javier me miró como si me viera por primera vez. Llevó la mano a la nuca. No lo sabía todo, admitió. Por eso se habla claro, respondí. Un par de primos asintieron. Alguien aplaudió. Inés recogió sus folios con cuidado, dejó la carpeta roja en el borde y sonrió de lado. Se han puesto sentimentales, dijo. Yo no juego a eso. Nos veremos cuando esto tenga consecuencias. Tomó el bolso, cruzó el pasillo y antes de salir, cambió la sonrisa. ¿Pagaréis por desafiar lo que Miguel quiso? Soltó. El precio no será pequeño. La puerta batiente se cerró como telón. Nadie habló enseguida. Javier ya no encontró mi mirada para pelearla. Guardé la carta, el informe del banco y el teléfono. Me prometí no soltar la calma. Mañana el pueblo seguiría hablando y nosotros tendríamos que decidir el siguiente paso. Afuera, las guirnaldas del barrio seguían moviéndose con el viento de la tarde, como si el verano no se diera por aludido. Me acerqué a Rosa y a Lucía. Acordamos hacer copias certificadas de todo y dejar constancia en el ayuntamiento. Nada de rumores, solo papel y testigos. No habría marcha atrás. El tablero ya se había movido y esta vez no a mi costa. El amanecer entró por las contraventanas como una lámpara de aceite, lento y tibio. La casa olía a café recalentado. Tras la reunión en el centro cívico, Javier pasó la noche con fiebre y una tos seca. María me llamó de madrugada. Fui sin pensar, con la chaqueta sobre el pijama. El alba traía olor a tierra mojada. En el patio cantó el gallo y una gata cruzó entre geranios. En su habitación la luz era ámbar. Javier respiraba a golpes, más por orgullo que por fuerza. Le cambié la toalla de la frente, puse agua para manzanilla y abrí la ventana. María se sentó en la mecedora y no dijo nada. Su silencio parecía viejo. «No te merecías lo de ayer», murmuró él. «Me dejé llevar. Pensé que si te apartaba, todo quedaría en calma». La manecilla del reloj dio 2 pasos secos. Yo apreté el borde de la sábana, como cuando era cría y la casa temblaba con pleitos de adultos. «La calma no es lo mismo que la verdad», le respondí. «Y no voy a desaparecer para que nadie duerma mejor». Tragó despacio. Buscó mi mano como quien pide tregua. «Elena, lo siento. Me asustó perder la casa y el control». Inés prometía orden y acepté. María levantó la vista, pero siguió callada. En la cocina, la cafetera dejó un soplido. El olor a tostada se mezcló con un rayo de sol. María trajo un vaso de agua y una aspirina. Su caricia breve me recordó que las familias se reconstruyen con gestos pequeños. «Voy a cuidarte», continué, «pero con condiciones. Desde hoy, respeto y claridad. Si hay respeto, me quedo. Si vuelven las sombras, me voy y llevo los documentos donde nadie pueda torcerlos. No quiero revancha. Quiero papeles claros, cuentas auditadas y que nadie vuelva a hablar por mí. No era amenaza. Era un límite». Javier asintió, señaló el armario y pidió a María la llave pequeña, la de la cinta azul. «Guardo algo desde hace años», dijo. «Miguel me lo dejó cuando creyó que no llegaría a tiempo. Me pidió discreción. Pensé que cumplía al guardarlo. Ahora veo que escondía». El cajón inferior se abrió con un chirrido leve. María sacó una caja de lata de galletas antiguas. Dentro, una carpeta, un sobre con cera rota y un cuaderno fino. Mis dedos temblaron antes de tocarlos. En la carpeta había copias de certificados, recibos de la finca, una nota con las iniciales EC y una fecha.
El cuaderno traía listas de gastos, referencias a una variedad nueva y la frase repetida: no dejar que una sola voz mande. El sobre estaba dirigido a mí con letra serena: para Elena, cuando sea el momento. No lo abrí, juró Javier. Sabía que no me correspondía. Lo miré. En sus pupilas quedaba orgullo herido, pero también respeto. Me senté en el borde de la cama y respiramos los tres al mismo tiempo, como si la casa ajustara su compás. Gracias, dije. Esto no borra lo anterior, pero cambia el camino. María habló por primera vez. Hemos sido cobardes. A veces el miedo tiene buenos modales y parece prudencia, pero sigue siendo miedo. No volverá a mandarnos. Guardé la carpeta en el bolso, envolví el sobre en un pañuelo y tomé el cuaderno como una brújula. Abrí el móvil para fotografiar el inventario. Al enfocar, entró un mensaje de Rosa. Queda un secreto más. Ven esta noche a la capilla. Miguel pensó en todo. El corazón me dio un golpe suave, no de pánico, sino de confirmación. Afuera, los olivos peinaban el viento. Calenté leche para Javier, dejé la manzanilla en la mesilla, comprobé que la fiebre bajaba. Antes de salir, me volví. Voy a encargar copias certificadas y a registrar esta carpeta en el ayuntamiento. Nada de pasillos ni susurros. Pasaré por el archivo municipal y, si hace falta, por la notaría del pueblo para sellar copias. Hazlo, aceptó Javier. Firmaré lo que haga falta. No era una victoria, pero sí el primer paso en terreno firme. En el pasillo, la luz se volvió más blanca. Imaginé la capilla en penumbra y quizá la última voz de Miguel esperando dentro de un sobre que ahora sí me tocaba abrir. Teníamos un trato y, por primera vez, un rumbo claro. La tarde caía lenta sobre el cementerio del pueblo y el mármol de las lápidas guardaba un brillo apagado como si también estuviera de luto. El viento movía los cipreses con un susurro de telas viejas. Yo llegué con paso corto, aún cansada por las últimas semanas, y encontré a Rosa esperando en el banco de siempre, junto a la tumba sin flor de los antepasados. Tenía las manos tensas sobre un sobre color crema, cerrado con una cinta sencilla. No dijo hola. Solo me miró como se mira a alguien que está a punto de escuchar su propia historia. Es de María, susurró, y el nombre de mi madre me abrió un hueco en el pecho. Me pidió que te lo entregara cuando todo estuviera a punto de romperse. Creo que hoy ha llegado ese día. Acaricié la cinta como quien roza una cicatriz. El papel estaba tibio por sus manos. Lo abrí con cuidado, dejando que el crujido se mezclara con el canto remoto de un mirlo. Dentro, una carta escrita con la letra de mi madre, precisa y firme, inclinada apenas, como si las palabras hubieran querido avanzar más deprisa que el tiempo. La primera línea me dio un golpe. Hija, si lees esto, he sido cobarde demasiado tiempo. Tuve que sentarme. El banco de piedra estaba frío. Rosa se apartó medio paso, sin invadir, pero sosteniéndome con la sola presencia. Seguí leyendo, a trompicones. Quise protegerte del juicio de los demás y te dejé sin la mitad de tu verdad. Miguel es tu padre. No te abandonó. Fuimos nosotros quienes le cerramos la puerta. Sentí como el pulso se me disparaba y a la vez se calmaba. Ese extraño equilibrio que llega cuando lo inconcebible se vuelve nítido. Mi madre contaba fechas, lugares y lo hacía sin adornos. La feria de abril en Sevilla, la risa de Miguel frente a la caseta azul, el miedo después, los susurros de familia, la presión para que la niña llevara el apellido conveniente. Quise detenerme en cada detalle, como quien toca una foto con los dedos para asegurarse de que existe. No fue un hombre perfecto, admitía, pero nunca te negó en su corazón. Lo separaron de nosotras, le dije que era lo mejor. Me creí prudente y solo fui cobarde. Cada frase caía como una piedra en un estanque, abriendo oleadas de memoria, el modo en que, de niña,
Yo buscaba parecidos en los rostros de la plaza, la pregunta que nunca me atreví a hacer en voz alta. Leí en voz baja un párrafo que parecía escrito para curarme. Si alguna vez te hablan de sangre como un arma, recuerda que la verdad no necesita gritar. Te ruego que no te pierdas buscando culpables. Si quieres buscar a Miguel, hazlo por ti, no por mí. Cerré los ojos. El sol bajaba y dejaba una franja dorada en los nombres tallados. Por primera vez entendí que mi identidad no era una moneda en manos ajenas, ni un rumor para mesa de domingo. Era una historia con huecos que al fin tenían contorno. Rosa me ofreció un pañuelo sin decir palabra. No lloré de golpe, sino por dentro, como si mi cuerpo hubiera abierto una válvula mínima para liberar lo que llevaba años apretando. Seguí leyendo. Guardé pruebas y cartas que nunca me atreví a entregar. Quizá Rosa pueda ayudarte a reunirlas si decides caminar hacia la verdad. Si eliges no hacerlo, también lo entenderé. Quise darte una vida simple y te hice una vida incompleta. Perdóname por haberte pedido silencio. La tinta, en algunas letras, estaba más densa. Imaginé a mi madre deteniéndose, levantando la pluma, volviendo a ella como se vuelve a una palabra que cuesta aceptar. ¿Sabías esto desde hace mucho?, pregunté, todavía con la vista en la página. Sabía lo suficiente, respondió Rosa. Tu madre me hizo prometer que no pondría nombres hasta que tú misma los pidieras. No quería que nadie más te los impusiera. Miré alrededor. Las flores de plástico en la tumba de al lado parecían ajenas a la escena. Un niño cruzó la reja con una bicicleta demasiado grande para él. El chirrido del metal fue un recordatorio absurdo de que la vida no detiene su paso por nuestros dramas. Regresé a la carta y encontré una última instrucción. Si decides buscarlo, empieza por Sevilla. En la libreta de la cocina hay direcciones antiguas. Si no está, habrá alguien que recuerde. No sé cuánto tiempo pasó entre esa línea y mi respiración honda. Sentí un alivio que no era feliz, pero sí entero. Como cuando por fin se enciende la luz en un cuarto donde has vivido a oscuras. No habría triángulos perfectos ni postales de reconciliación instantánea. Habría caminos, quizá puertas cerradas, quizá nuevas pérdidas. Pero la niebla se había levantado. Había un nombre. Había una historia contada por la mujer que me había criado, escrita para mi voz, no para el juicio de nadie. Ya lo sé, susurré, con la carta sobre el regazo. Ya sé quién es mi padre. El sonido de mis propias palabras me sorprendió. Eran suaves, no triunfales. Rosa apoyó su mano en mi hombro y apretó una vez, breve, como se marca un punto y aparte. Nos levantamos y caminamos despacio hasta la salida. Las sombras de los cipreses dibujaban líneas en la grava. Antes de cruzar el arco, Rosa me miró de frente, sin dramatismos, con la seriedad de quien ha parido silencios y verdades. Ahora te toca decidir, dijo. Puedes perdonar y construir con lo que tienes, o puedes cortar y empezar lejos. Las dos cosas tienen un precio. Nadie puede pagarlo por ti. Guardé la carta contra el pecho. El aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. El pueblo seguía su vida. Sentí que la mía, por fin, empezaba a ser mía. El amanecer entró por las contraventanas como una caricia tibia, y mi casa olió a café recién molido y a pan tostado con aceite. Puse la taza sobre la mesa, respiré hondo y acerqué el cajón donde había ido guardando una a una las piezas de mi historia. La partida de nacimiento con el hueco en blanco, la foto desvaída de la feria de abril, la nota de mi madre con su letra inclinada, la carta última que Rosa me entregó en el cementerio. Las extendí como si fueran mapas. Cada pliegue, una frontera que por fin tenía nombre. No había prisa. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, como cuando el mosto termina de fermentar a oscuras en la bodega. Mientras clasificaba los papeles en fundas de plástico,
Fui hablando con mi madre en voz baja. Ya está, mamá. Ya no tienen poder los susurros. Recordé la primera noche en la que descubrí el nombre de Miguel y el miedo me latió en la garganta. Recordé la sala llena cuando Inés intentó entregarnos a su conveniencia. Recordé a Rosa, paciente y firme, sosteniendo el hilo para que yo no me perdiera. Me descubrí sonriendo sin euforia. Era otra cosa, una paz honda, como el frescor que queda en el patio después de regar. Llamaron a la puerta con 2 golpes suaves. Era Rosa, con su bufanda de lana y esa mirada que siempre parece saber por dónde entra y por dónde sale la verdad. Me abrazó sin palabras, miró la mesa y asintió, orgullosa como una maestra que encuentra por fin los cuadernos en orden. «Has hecho lo correcto», dijo, sirviéndose café sin pedir permiso. Le conté que hoy quería cerrar el círculo, dejar los papeles en su sitio, escribir 2 cartas y, si se presentaba la ocasión, hablar con Javier. Rosa no añadió grandes sentencias. Las casas se arreglan con manos, no con discursos. Si necesitas que me quede, me quedo. Le sonreí. Quédate. Será bueno tener un testigo amable para este final. No tardó en llegar Javier. Venía limpio y pálido, como quien ha dormido poco y viene dispuesto a no mentirse. Se quedó en el umbral, dudando, y luego dio 2 pasos dentro. ¿Puedo? Asentí. Miró los documentos, respiró hondo. No vengo a discutir, dijo. Vengo a aceptar lo que no quise ver. Te debo una disculpa. Sus ojos buscaron los míos. Fui leal a los ruidos, a la apariencia, y te dejé sola. No supe defenderte de los demás ni de mí. Le indiqué la silla. Rosa se apartó, discreta, para que la escena tuviera aire. No quise alargar las culpas. Llevaba días pensando en esto. Si te vas a quedar en esta familia, Javier, necesito reglas claras, dije. Nada de decisiones a mis espaldas, nada de hablar por mí. Si alguien pregunta por la sangre, respóndeles que mi nombre no se discute. Y si vuelven los rumores, los cortarás tú antes que nadie. Yo no te debo obediencia, te ofrezco respeto si me lo das. No lo dije con dureza, sino con una serenidad que me sorprendió por dentro. Él bajó la vista a sus manos, como quien reconoce el peso exacto de algo que por fin entiende. «Haré lo que pides», contestó. «Y más». Sacó de la carpeta 2 documentos y me los tendió. Esto estaba en mi poder. Te pertenece. Eran originales que yo solo había visto en copia. Un inventario del pequeño olivar y un cuaderno con anotaciones de Miguel sobre la variedad de aceituna que quiso injertar. Los sostuve como si pesaran el doble. «Gracias», dije, y lo sentí de verdad. No hacía falta una ceremonia, solo esa corrección concreta que repara sin teatralidad. Javier se levantó. «Me quedo a disposición. No voy a tapar ni recortar nada. Cuando quieras hablar, estoy». Le tendí la mano. Aceptó con un apretón breve. Rosa, desde la cocina, volvió con más café. Le ofrecimos una taza. La rechazó con educación y se fue, más ligero. Me quedé mirando la luz sobre el borde de las fundas. A veces las victorias no suenan. Se quedan en cosas pequeñas. Una silla en la que ya puedes sentarte sin tensión. Una puerta que deja de crujir. Un nombre que nadie discute. Terminé de ordenar los papeles en el orden que yo había elegido. Primero, la partida de nacimiento, después, la foto, luego, la carta de mi madre, al final, las notas de Miguel. Escribí 2 cartas, una para mí misma, para leer cuando la duda volviera, otra para quien pregunte sin veneno, para ofrecer la versión que no hiere. Rosa me observaba con una ternura que no humilla. «Has aprendido a poner las cosas en su lugar», dijo. «Eso también es herencia». Reí despacio, fui hasta el cajón, coloqué dentro las carpetas, alineadas, como se alinean las botellas en la alacena. Antes de cerrar, pasé la yema de los dedos por el lomo de cada funda. No recé, pero me salió un murmullo, un pacto íntimo.
No necesito apellidos prestados ni bendiciones ruidosas, susurré. No necesito el nombre en la boca de nadie, solo necesito la verdad. Empujé el cajón. El clic del cerrojo sonó nítido. Final. Abrí las ventanas. El sol pintó de oro el paño de la mesa y el vapor del café dibujó un hilo fino que ascendía. En el patio, el geranio rojo parecía más rojo. Me dejé caer en la silla con una sonrisa pequeña. Suficiente. No esperaba un futuro sin nubarrones. Esperaba, sencillamente, poder decidir cómo abrir y cerrar mis propias puertas. Rosa se puso de pie, me besó la frente y dijo lo que yo ya sabía por dentro. Ya está. Y estaba. La casa, la historia y mi nombre respiraban a la vez. Cerré el cajón, los documentos descansaban en silencio como si nunca hubieran pesado en mi corazón. Descubrí que la paz llega cuando una sabe poner límites y guardar la verdad para sí misma. En la vida, la piedad filial no significa obediencia ciega, sino amor acompañado de respeto y autonomía. La justicia puede llegar tarde, pero cuando llega tiene la fuerza de sanar toda una vida. El aroma del café de la mañana flotaba en el aire. Sonreí suavemente y sentí el alma ligera. Si esta historia te ha tocado, dale like, comparte y deja tu comentario. Escribe 1 si te sientes identificado, escribe 2 si crees que aún hay algo por mejorar.